Hola, hola, hola. Espero que estén todos muy bien en esta maravillosa mañana, tarde y no mucho, donde sea que usted se encuentre en cualquier parte del mundo. Pues continuando con nuestra maravillosa Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, en esta ocasión tenemos el placer de presentarle a Rodolfo Mange con el tema El miedo como brújula, sanación a través del arte, el cuerpo y el sonido. Rodolfo Mange es un sanador que nació en Haarlem, en los Países Bajos. Desde muy joven sintió una llamada interior que lo impulsó a explorar más allá de los caminos convencionales, dejando atrás la seguridad de lo establecido para abrirse paso a una búsqueda profunda y auténtica. Esa voz interior, llamada intuición, a menudo desafiante, ha sido su brújula en un proceso de transformación sostenido por la escucha, el arte y el cuerpo, como vías de conciencia. Él nos cuenta que la pintura ha sido desde siempre su espacio de conexión, meditación y expresión, una forma de ver, sentir y sanar a través del color y la imagen. También la música, por su parte, la ve como un canal esencial en su labor terapéutica. Toca una amplia variedad de instrumentos, como la flauta travesera, el saxofón, el clarinete, el piano, la armónica, el tambor chamánico, arpa de boca, entre otros. Y esto los utiliza como herramientas de resonancia, apertura y transformación profunda. Su trabajo como terapeuta integra diferentes disciplinas, como el quiromasaje, el masaje ayurvédico y la astrología, que utiliza como mapa simbólico para el autoconocimiento y la comprensión del proceso vital. En sus sesiones individuales y en talleres grupales, combina estos saberes para crear espacios en los que el sonido, el cuerpo, el arte, la palabra y el silencio se entrelazan como lenguajes del alma. Cada sesión es única y surge el encuentro con la persona o el grupo, permitiendo que emerja lo necesario a través de una escucha sensible y una presencia abierta. Su intención es acompañar procesos de transformación desde una mirada integradora, amorosa y profundamente respetuosa del ritmo de cada ser. Vamos a dejarle entonces con Roberto Mante, quien tiene una ponencia en vivo, con música, con pintura, bastante interactiva. Y les invito a que durante el proceso, si tienen alguna pregunta que hacerle, pues que hagamos esto más dinámico aún. Adelante. Perfecto. Pues muchísimas gracias por esta presentación tan bonita. Antes de empezar, me gustaría decir a los oyentes, si no tienen todavía auriculares puestos, que se los pongan o que se instalen un altavoz en su aparato, porque vamos a tener música en directo para poder recibir y acoger esta información, si lo podemos llamar así, de manera más directa y profunda. Entonces, bueno, os invito a eso. Mientras tanto, podemos ir conectando con nuestro cuerpo a través de la respiración. Podemos inspirar. A través de la respiración, ir tomando contacto con nuestra presencia corporal. La vibración que sentimos dentro, que sostiene toda nuestra vida. Y desde ahí voy a empezar a unificar nuestras energías con con una de las herramientas que utilizo yo, que es la música, la vibración y el sonido, para que estemos todos en resonancia.
Bueno, pues después de esta, digamos, interconexión que hemos producido a través de la música y de la vibración, voy a comenzar esta ponencia, esta charla sobre el miedo. A mí se me invitó, en principio, para hablar sobre el sonido o hacer un concierto meditativo o una mezcla de los dos, porque ya que trabajo con la música y el sonido, entre otras herramientas, pues parecía lo más lógico. Pero me apetecía primero incorporar las otras disciplinas que utilizo yo, que me parecen muy completas por sí mismas y que yo las utilizo muchas veces en conjunto, y al mismo tiempo hay mucha gente que sabe más de sonido que yo. Yo tengo comprobado en la práctica realmente los beneficios que produce el sonido. Llevo trabajando con él ya unos cuantos años, con la música muchos, y dedicándome, digamos, a las terapias con él de forma profesional, pues 5 o 6 años, y he visto, pues, bueno, cosas que, claro, si no las vives, pues en la teoría las escuchas y bueno, pero cuando lo vives, realmente ves que el sonido
transforma y cura. Puede ser a nivel físico, a nivel emocional, pero está ahí trabajando. Bueno, como decía, hay muchos expertos. A mí, digamos, yo me inicié con esto del sonido como terapia con las informaciones de Fabien Maman, que es un francés que empezó ya en los años 80 a estudiar esto a nivel científico y ya vio los grandes beneficios que tenía simplemente el sonido. Pues bueno, él estuvo fotografiando células cancerígenas y actuando con diferentes tonos, diferentes escalas y viendo cómo estas actuaban en estas células y bueno, los resultados fueron impresionantes, ¿no? Ahí os dejo todo ese nombre, Fabien Maman, que si queréis información específica sobre lo que es el sonido y lo que realmente hace, puede hacer y realmente hace en nosotros, bueno, ahí está esa información. Luego, otra herramienta que utilizo yo, que me parece fundamental, es la intención. Es la intención. Porque con la intención ya estamos focalizando la energía en una dirección. Y esto también lo demostró Masaru Emoto, supongo que, bueno, no sé si todos lo conocéis, pero él trabajó sobre el agua y en el agua pues también trabajó científicamente. Al final necesitamos esa ciencia que muchas veces que nos demuestre que eso es verdad, ¿no? Y pues bueno, estaba la famosa bendición del monje budista que hacía al agua y cómo las moléculas del agua, pues eso, se colocaban de una forma armónica y maravillosa y ese mismo agua, pues con un insulto o una energía negativa, pues como producía un caos, ¿no? Entonces, para mí la intención ya nos marca el camino de entrada a todo. Si nos colocamos en esa intención, en todo lo que hagamos, yo en cada sesión que hago directamente lo primero es colocar, anclar esa intención, tanto en las sesiones individuales como grupales. Y voy a hablar sobre el miedo, que esta era la temática, pero no quería antes comentar esto sobre lo que es el sonido y realmente los beneficios que tiene, que está muy demostrado. Entonces, el miedo como brújula. Quería ya desde hace un año hacer algo relacionado con el miedo y de hecho en encuentros que he hecho ya he ido hablando, pero esto ha sido pues perfecto para preparar una charla con respecto al miedo, porque se hace muy presente en la vida de todos y claro, en la mía también, obviamente. Y yo siempre trabajo, he tenido un camino muy autodidacta, podríamos decir, porque casi todo lo que he hecho ha sido, bueno, obviamente hay información por todos lados, tenemos ahora la facilidad de incorporar información por todos lados, hay muchos cursos, hay muchas cosas, pero es verdad que yo siempre he aprendido de una forma más autodidacta. Todos los instrumentos que estáis viendo aquí los he aprendido a tocar yo solo. Al final hablaré un poquito de esta forma de integrar la información, ¿no? Estaba hablando del miedo, el miedo como brújula, ¿no? Yo he visto, yo percibo, para mí el miedo siempre ha sido un indicador de hacia dónde tengo que ir. Porque quitando este miedo natural, obviamente, que te coloca en situaciones de vida o muerte, que tenemos que hacerle caso y dirigirnos, digamos, en la dirección opuesta, en la dirección opuesta al toro que viene a por nosotros, normalmente ese miedo está indicando algún conflicto, algún trauma que quiere ser sacado a la luz, quiere ser sacado a la luz. Es como una especie de velo que nos impide que nuestra propia luz salga a la luz, valga la redundancia, ¿no? Y conforme a eso, pues yo he ido aplicándolo a mi vida. O sea, he ido aplicándolo a mi vida y me he dado cuenta que ha sido una constante. Eso de colocarnos justamente en el lugar en el que el miedo nos está diciendo no te coloques. Y me doy cuenta que ese colocarte en el miedo, al final lo que hace es justamente abrirte más, quitar esas capas que tenemos ahí, que hemos ido incorporando,
como astrólogo, yo ya os hablaré, o os hablo ya directamente, que al final todo no es nada más que una manifestación de lo que somos nosotros, ¿no? La astrología nos muestra a nosotros como un diseño que traemos, un simbólico que venimos a desarrollar, que venimos a vivir. Entonces, obviamente, se nos manifiesta en el exterior también, en este momento que estamos viviendo precisamente, y cada uno con sus propias características, ¿no? Y a partir de ahí, pues, la vida se nos manifiesta y nosotros, pues, vamos integrando todo eso que está ocurriendo, ¿no? Y ahí, hablando de los miedos, pues, dentro de la astrología vemos claramente que se nos muestran también ciertas maneras de manifestarse este miedo, ¿no? Podríamos hablar de la luna, que está más ligada a lo emocional, ¿no? Ligado a la carencia, entonces el miedo a no tener, ¿no? Tiene mucho que ver con la relación con nuestra madre. Eh, la autoridad, los propios límites, ¿no? Saturno, entonces el miedo a no ser capaz, son otros límites. Otro indicador, ¿no? Que nos dice por ahí, ¿no? Tenemos que ir para justamente trascender esos propios límites que nos hemos autoimpuestos. Que muchas veces parezca que vienen de fuera, por la sociedad, por nuestros padres, por todo. Mi visión, mi manera de entender la vida es que al final no somos más que nosotros mismos manifestándonos en el exterior y nuestro camino es justamente tener la maestría de ese diseño que hemos venido a desarrollar, ¿no? Plutón es otro planeta que nos muestra un gran potencial, pero justamente se manifiesta como esa sombra, ese lado oscuro que no nos gusta mirar, que no queremos y lo dejamos ahí. Entonces, conectar con la energía de Plutón también nos conecta con esos miedos y sobre todo con nuestro, podríamos decir casi nuestro superpoder, ¿no? Porque Plutón es el gran transformador. Entonces, bueno, en cuanto a astrología, podríamos hablar de eso, las casas también, hay diferentes casas que nos hablan también de los miedos, ¿no? La casa 4, que tiene que ver también con la luna, la 8 está ligada a ese Plutón, los miedos. Las casas son más los ámbitos externos, los planetas son herramientas que nosotros llevamos, ¿no? Que al final están teñidas de las energías de los signos y se manifiestan en ámbitos específicos, que son las casas. Bueno, lección muy mínima de astrología, supongo que aquí mucha gente sabrá de astrología, pero bueno, para los que no sepan, este pequeño tip. Siguiendo con la astrología, bueno, es muy compleja, ¿no? Los aspectos que se dan entre los planetas, todo eso nos van a mostrar también diferentes tensiones y cosas que tenemos que lidiar con ellas, ¿no? Esos miedos a trascender. Entonces, una de las maneras que yo he visto que es más fácil para integrar ese miedo es a través del juego, porque es verdad que nos tomamos las cosas con mucha seriedad, ¿no? Entonces, y sobre todo cuando viene el miedo, qué seriedad, ¿no? Es como que impone mucho respeto y, bueno, pues nos acobardamos, lo dejamos a un lado, nos agarra y nos tira para abajo y no queremos. Y yo poco a poco yo creo que he ido integrando en mi vida esta manera de jugar con esos miedos, que es quitándole ese peso. Al quitarle el peso, ya no nos arrastra. Podemos ver que podemos jugar con ese miedo, ya no le damos esa importancia que tiene, porque claro, es muy importante ese miedo, muy importante, muy serio, muy importante, ¿no? Pero en cuanto se la quitamos, podemos jugar con él de otra manera, ¿no? Y aquí vamos al niño, podríamos decir. O sea, en realidad es conectar con ese niño, ¿no? Que tenemos muy olvidado. Y ahí está ese niño siempre con nosotros, ¿no? Poder acceder a él y liberarlo, que al final es, yo creo que uno de los trabajos que hago yo es conectar con ese niño, que es con esa naturalidad de lo que somos, sin filtros. Es fundamental para poder conectar con nuestro propio camino de vida y lo que tenemos que compartirnos con nosotros mismos y obviamente con los demás. Es esa conexión con la propia luz
que yo creo que es el camino de todos, ¿no? Todos tenemos que ser faros de todos, ¿no? Y eso es a través de la conexión con esa esencia que somos y que podemos llegar a hacerla, entre otras cosas, a través de liberar esos miedos, ¿no? Que nos impiden conectar con esa verdad que somos tan natural, esa verdad tan natural, ¿no? Pero de tan natural que somos, la tenemos olvidadísima. Esa verdad que en realidad se manifiesta simplemente con el acto de ser, pero que justamente por esos miedos hemos ido dilapidando. Esos miedos nos impiden ser naturales porque nos causan justamente esa angustia, esa agonía, ese miedo, esa carga, ese peso que nos tira para abajo. Entonces, astrología, hemos visto, ¿no? La astrología estaba viendo, que es un gran indicador, ¿no? Nos podemos ver en un estudio de un mapa, bueno, cositas, todo el mundo sentimos cosas, pero bueno, ahí podemos ver también hacia dónde dirigirnos, ¿no? Cómo trabajar esos miedos, por qué están ahí, que a veces también nos viene muy bien saber la razón de por qué ocurren tales cosas y por qué están ahí, ¿no? Pero yo creo que la manera más directa de afrontar el miedo es justamente la información mental. Nos viene muy bien para colocar las cositas, pero justamente enfrentarnos a él. O sea, acceder a ese portal que se nos abre cuando un miedo viene. Si tenemos tiempo a lo mejor de prepararnos durante una semana, pues fíjate qué bien. Si viene el momento es más complicado porque normalmente reaccionamos y entramos en un modo, pues eso, reactivo, ¿no? Entonces nos escondemos en nuestra cueva. Supongo que esto es ir poco a poco, viendo esos miedos. Si tenemos tiempo, bueno, podemos enfrentar, podemos preparar algo, podemos decir, venga, y podemos jugar. Y sobre todo es eso, entrar en la dinámica del juego, ver que ese miedo, o sea, yo lo que hago muchas veces es, digo, mi vida como una línea, sabemos que es un poco diferente, pero si lo vemos como una línea, pues sí que es un punto que al final voy a pasar. Y que, ¿lo paso o no lo paso? Si no lo paso, pues seguramente me repetiré y acabará apareciendo y me quedaré siempre hasta ese nivel de la pantalla del juego, ¿no? Que siempre me va a mostrar ese mismo miedo continuamente hasta que consiga trascenderlo. ¿Verdad? Es que es como un juego, como un videojuego al final, si nos ponemos a analizarlo. Y en el momento en que basamos ese miedo, pasamos de pantalla también. Y se nos muestra, sí que es verdad que siempre va a ser similar desde la mirada de la astrología, pero va a ser ascendente. Ya no va a ser el disco rayado que nos coloca ahí la misma prueba y como no, pues otra vez. Y como no pasamos, pues otra vez. Aquí será, pasamos, pero se nos presenta, digamos, una dimensión superior y vamos creciendo. Y vamos teniendo la maestría de nuestra vida y vamos conectando con nuestro propósito y nuestra esencia. Entonces, el juego, la astrología. Vale, bueno, yo con la astrología trabajo, aparte de las cartas, hago unos talleres grupales que pueden ser con el zodiaco, que son los 12 arquetipos, que ahí se puede ver muy fácilmente dónde están nuestros bloqueos, dónde están nuestros miedos. Es sintetizar mucho, pero ahí ya aparecen muchísimas cosas, ¿no? Sobre todo jugando con esos polos de opuestos, o es esto o es lo otro. Entonces, ¿de qué cogeo más? De estos dos lados, ¿no? Y en estas dinámicas, en estos juegos, pues nos vemos en esa situación de ese miedo que nos impide conectar con cierta forma que somos nosotros y a través de ese juego pues podemos ir integrando en nuestra vida. O sea, esto, el arte, la música, la danza, la pintura, yo creo que son diferentes manifestaciones de la vida, pero la vida es un arte al final, ¿no? Entonces es una forma de conectar con nuestra verdad, es a través de este juego. Y si lo vemos como un juego, el arte, la pintura, y nos entregamos a él como simplemente eso, algo que nos permite ser nosotros mismos de forma totalmente libre, desde ahí vamos a poder trascender esas limitaciones nuestras, que nos hemos autoimpuesto, vuelvo a repetir, y vamos a permitirnos ser simplemente.
Entonces, con la pintura, por ejemplo, yo llevo pintando desde pequeñito y a mí me encanta. Y como decía, yo siempre he sido autodidacta, si bien me he formado en diferentes cosas y luego vas integrando técnicas, pero para mí la técnica fundamental es la que se va desarrollando a partir del hacer. Porque si lo que queremos es crear desde la técnica, crear, nos estamos limitando a tener una técnica específica para poder ser. Entonces, es desde mi punto de vista una limitación. No quiero decir que las técnicas no sean necesarias, podemos ir aprendiéndolas, pero yo pienso que esencial, igual que un niño aprende a andar, no piensa, o a hablar, pues hablando, y al final hablas, y luego sí, pues aprendes esto, vas aprendiendo cosas, pues con la vida y con el arte, pues yo creo que es lo mismo, es aprender a equivocarte y no a equivocarte, si es que equivocarse no existe. Es simplemente, bueno, pues para la cosa vas haciendo así, vas diciendo por aquí, por allá. Entonces la pintura para mí ha sido un escenario maravilloso para poder liberarme, ¿no? Siempre está el juez interior diciendo, uff, no vales, no tienes que ser así, fíjate, porque las cosas son así, hay que utilizar esto, no sabes cómo es esto, lo otro, y te comparas. Es que es otro de los grandes errores, creo yo, que tenemos, que es compararnos con los demás, pensar que tenemos que ser como tal o como cual. Pongamos en pintura, pues tenemos que pintar como este otro, como el de más allá. Nos cogemos estereotipos, agarramos ideales que nos pueden servir, claro que sí, nos pueden servir para desarrollarnos, pero yo creo que está bien en un momento, pero luego ya es esa conexión con uno mismo y esa aceptación, que es lo más difícil. A mí me ha ido costando, sobre todo con la música, que empecé mucho más tarde, aceptarme, porque además entramos en este concepto que hay que tener títulos y no sé qué y no sé cuántos, que no digo que no sean válidos, pero bueno, cada uno tiene su camino, ¿no? Pero que si no tienes esto, pues no vales. Y si no eres aquello otro, pues no. Yo creo que la conexión, si yo conecto conmigo desde mi verdad, obviamente voy integrando cualquier herramienta, dígase pintura, música, danza, teatro, lo que quieras. Y eso luego lo incorporamos, o lo podemos decir como modus vivendi, ¿no? Pues si yo conecto con eso que soy, yo voy a conectar con el otro. Yo voy a conectar con el otro porque eso que soy yo es auténtico, no es un disfraz de una técnica que quiero ser como tal, como cual. Y eso ya me he dado cuenta y lo he comprobado que es así, justamente enfrentándome a esos miedos, en mi caso, y te das cuenta de que hay una resonancia brutal cuando tú conectas contigo mismo y te compartes desde tu sencilla verdad, porque es tan sencilla conectar con eso que muchas veces nos perdemos en tantas ramas, ¿no? Entonces, conectar con esa sencillez de aceptarnos en todos nuestros los ámbitos. O sea, aceptarnos a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, en todos lados. Y desde ahí, querernos, claro, obviamente. Aceptarnos no es nada más que eso, ¿no? Me acepto, me gusto, me quiero y desde ahí me comparto, ¿no? Y en ese compartir, primero, con los que vas a conectar son los que realmente conectan contigo. Entonces, esa vibración, tú estás siendo auténtico, pues lo que no vibra contigo, pues no vibra. Y lo que vibra, vibra de verdad. Entonces, es una belleza auténtica compartirse desde ahí porque lo que te llega es totalmente lo que tú eres. No en cuanto al ego, sino en esa cosa de qué bien, ¿no? Esa verdad que yo conecto conmigo y que resuena, y la verdad del otro lo mismo, porque en nosotros también lo veo. Cuando yo veo que alguien habla desde su verdad, desde su simple verdad, porque no tiene que dar grandes discursos, pero el discurso llega esencialmente. Es lo que digo yo muchas veces, digo, con una nota, con la flauta,
se puede decir muchísimo más que con un montón de notas una detrás de otra a toda velocidad. Una nota larga sostenida, anclada en mi interior, conectando con algo que yo siento, eso si yo lo comparto desde ahí, eso llega mucho más que voy a aprenderme todas estas notas y desde ahí, ¡buah! La pura técnica, que vuelvo a repetir, maravilloso. O sea, se pueden decir muchas cosas también con muchas notas una detrás de otra. Pero para que entendáis el ejemplo, que no hace falta una gran técnica, no hace falta. Eso va desarrollándose, las notas una detrás de otra van surgiendo después, ¿sí? Y vas creando pues esa forma, pero el fondo, que es el ser, es lo principal, ¿no? Para mí, lo que tengo que compartir. Y la forma luego se va creando, la forma se va creando sola, a partir de lo que el ser quiere manifestar. Yo creo que voy a hacer aquí una pequeña pausa, que hay mucha información. Y bueno, si hay alguna pregunta, puedo responderla también. Y si no, vamos a hacer una pequeña pausa y conectar un poco con el sonido, con la música. Rodolfo, no tenemos pregunta todavía. Todavía Vale, no tenemos pregunta. Las personas te están escuchando atentamente. O sea, no hay pregunta de parte del público. Pero yo sí tengo una pregunta. Y es, perfecto. si tú hablas de las diferentes situaciones que la música puede y también la pintura puede sanar en las personas. Entonces, lo que me gustaría es saber si algún tipo enfermedad mental también, porque sabemos ya del cuerpo físico que tú nos has estado hablando, pero enfermedades mentales se pueden sanar a través de la pintura o a través de la música. Enfermedades mentales tales como esquizofrenia. Si hablas a lo mejor ya de casos muy graves o simplemente procesos que andamos viviendo en nuestra vida que realmente nos llevan a la depresión. Yo creo que justamente estas herramientas nos permiten liberarnos de muchos traumas, porque justamente accedemos a nosotros mismos, ¿no? Sin trabas, nos permite ser nosotros. Y es una forma justamente de soltar aquello que no nos hace bien. Entonces, yo con enfermedades específicas no he trabajado, digamos, pero yo sí que he visto gente con traumas grandes que ha liberado realmente, o sea, que ha liberado cargas de hacía muchos años. Y eso se va. Eso se va a través de las sesiones que yo he hecho de música, sonido, baños de sonido, ¿no? Que se llaman ahora, con diferentes instrumentos, que yo la enfoco también con lo que es la astrología, porque hago un viaje a través de esos 12 signos, y entonces ahí hacemos un trabajo, un barrido por todo los arquetipos, digamos, que están aquí, ¿no? Que tenemos que representar. Y eso pues acaba liberando mucho, acaba liberando. O sea, ya te digo que yo he sido testigo, porque me han dicho de muchas sanaciones a nivel físico, que al principio me parecía sorprendente, me sigue pareciendo sorprendente, obviamente, pero ahí está. Perfecto, pues gracias. Vamos entonces a continuar. Dejamos que tú continúes y cuando haya otra pregunta, pues hacemos una interrupción. Perfecto. Pues nada, voy a conectar, entonces yo creo que voy a tocar un poquito de piano. Los invito otra vez a respirar.
Bueno, pues voy a comentar ahora un pequeño ejemplo de eh, enfrentarse al miedo. Yo llevo muy poquito tiempo con el piano y, como he dicho, he aprendido de forma autodidacta. Yo creo que me compré un teclado hace un par de años, ni siquiera creo, y hace menos de un año me he comprado el piano. Y estoy tocando, me puse a tocar y para mí ha sido un descubrimiento maravilloso, ¿no? Y hace un año aproximadamente yo empecé a tocar con un grupo que tengo y yo toco normalmente instrumentos de viento, saxo, armónica, varios instrumentos y canciones que compongo, que están ligadas al zodiaco también. Y el piano, pues tocaba una o dos canciones y todo, pues con todos los músicos. Pues di un concierto hace un año exactamente, solamente piano y guitarra, y era casi todas las canciones con el piano. Entonces, para mí era un gran salto. ¿Y qué ocurre? El miedo llamando a la puerta, ding dong. Pero yo siempre voy buscándome también yo voy buscándome. Al final esos escalones, esos miedos, los voy colocando en mi vida de alguna forma porque yo sé que es la única forma de avanzar, ¿no? Entonces dije, pues nada, voy a hacer un concierto, solamente piano y guitarra. Y obviamente con mucho miedo, pero lanzándome. Esa noche, con pesadillas, bueno, quizá no tanto, pero vamos, no dormí muy bien. Y nada, el día del concierto, pues empecé bien, empecé más o menos bien. Era un concierto íntimo, 35, 40 personas, todo muy cerquita. Y en un momento dado estoy tocando el piano, un tema que no había tocado nunca, claro, en público, y de repente, pues tenía un vaso aquí al lado del agua, alguien se acerca pues a quitarme el vaso. Y claro, en mitad del concierto, yo estando así, en el tema no sé qué, pues te distrae y me confundo. Intento seguir, pero ya no puedo. Y entonces, ¿qué hago? Agarro, empiezo a pegar golpes así con el piano y digo, pues nada, va a ser que no. Le di la vuelta a eso, me lo tomé con humor y lo compartí con el público. Entonces, ese miedo se hizo realidad, curiosamente, ¿no? Y me confundí mucho, ahora también me he confundido, fíjate, no me suelo confundir, son composiciones mías, y no me suelo confundir, y no le doy la importancia, que también al final, esa importancia de darle al error, es como decía, ¿quién era Mozart que decía? Dice, no sé si era Mozart o Beethoven, dice, una nota errada es comprensible, tocar sin corazón imperdonable, ¿no? Entonces, desde ahí, bueno, pues pueden surgir errores y, bueno, restarle el peso. Bueno, lo que decía de este ejemplo es que al final lo que yo compartí con el público es ese restarle esa importancia, ¿no? Incluso conté, dije, mira, esta era mi pesadilla para hoy y se ha hecho realidad y en el fondo no pasa nada, porque es que no pasa nada. O sea, no pasa nada. Estás confundido, pues sigues y otra no y te puedes confundir alguna vez. Pero ese peso que nos cargamos muchas veces y que nos impide andar, pues es el que hay que soltar, ¿no? Hay que enfrentarse. Y si ocurre, pues jugar, ¿no? Como fue este caso, que ocurrió, y si yo me quedo así paralizado y no sé qué, con una energía negativa, pues a mí me hace mucho mal, el público siente todo eso, el público que es el mundo, ¿no? O sea, estoy hablando ahora mismo de esto como un escenario, pero si hablamos de la vida, al final esto es una analogía, ¿no? La música, el escenario, yo soy el protagonista de mi vida, ¿no? Y en la vida es así también. Si yo me confundo y le doy mucho peso, pues eso es lo que voy a compartir. Si yo me confundo y se lo resto, pues eso es lo que comparto. Y esa es la energía que el otro se lleva y que yo también. Y bueno, pues a la próxima, pues intento hacer mejor y ya está. Me entrego al 100%, que es lo único que puedo hacer, y ya está. Y ahí, todos felices.
Bueno, a ver, voy a mirar la chuleta. Pero yo creo que vamos a hablar del sonido. Vale. Hablaba de esas dinámicas que hago, ¿no? Esas dinámicas, el movimiento, que es muy liberador. Y hablaba de la pintura, pues en la danza podríamos decir lo mismo. Es muy similar, ¿no? Solo que aquí estamos trabajando con todo el cuerpo y normalmente nos inhibe bastante más, ¿no? En el trabajo que hago yo con el Zodíaco hay unas dinámicas en las que obviamente hay un trabajo corporal también, pero luego hago otras sesiones con música, que normalmente las ligo a los 4 elementos. Los 4 elementos ya nos dan un mapa sobre el que movernos y en ese mapa, pues, y con unas músicas que están ligadas a eso, los 4 elementos, podríamos decir que es tierra, aire, agua y fuego, ¿no? Entonces, esos 4 elementos también componen todo lo que es la realidad, ¿no? Entonces hablamos más de este mundo terrenal, práctico, el mundo emocional, el mundo mental y el fuego que yo coloco más como la pasión, ¿no? Y con unas músicas que nos llevan a desarrollar y a abordar cada uno de esos ámbitos y a entregarnos a él. Obviamente, yo lo que creo son espacios en los que creamos esa posibilidad de apertura. Claro, o sea, ahí ya te estás compartiendo con gente que no conoces a lo mejor, o puede que sí, pero es un ámbito en el que estamos contenidos y que directamente con unas meditaciones y unas guías que hago yo, pues se puede uno sentir libre y a gusto. Uno mismo es el que además impone, de alguna forma, la energía que quiere, el que es el facilitador, obviamente, va a colocar esa energía ahí. Y claro, obviamente yo entro directamente en esa energía del juego que va a permitir a los demás también enfrentarse con esos propios miedos y simplemente pues liberarlos, ¿no? O sea, porque es eso, el miedo es un bloqueo que te impide hacer un movimiento y cuando puedes, consigues liberarlo, pues al final está todo integrado, o sea, es que el cuerpo, la mente, el corazón es uno, ¿no? Entonces, el bailar es muy, muy liberador desde mi punto de vista. Las sesiones que hago yo, hago a veces con otro compañero o voy colaborando con otras personas en diferentes cosas, ¿no? Pues eso libera brutalmente. O sea, la gente sale como renovada, con muchas ganas de más. Y yo sé que, bueno, pues que ocurren cosas, ¿no? Eh, eh, y en esas sesiones, normalmente yo también suelo incorporar 2 sesiones. Entonces, por un lado está la danza y por otro lado, que es más yang, podríamos decir, más activo, proactivo, y que trabajamos más hacia afuera. Y luego el baño de sonido es algo más yin, más interno, más de recibir. En uno yo doy a través del movimiento y libero ese movimiento a través de la acción, y en el otro acojo eso que me está dando el sonido, la música, a través de ese baño de sonido, que puede ser piano, puede ser un gong, un cuenco, el potamo. Bueno, puede haber muchos instrumentos ahí. La voz, que utilizo mucho últimamente y que he visto que es muy efectiva porque es muy particular, ¿no? Y podemos llegar a lugares insospechados, ¿no? Entonces, como decía, esa sesión más activa que nos libera a través del movimiento, de ser capaces de enfrentarnos a esos propios límites, ¿no? Entonces, yo soy el que tiene que dar ese paso adelante, ¿no? Para trascender ese bloqueo, ese límite que me he autoimpuesto, vuelvo a decir, de alguna forma, soy yo siempre, aunque parece que es el exterior, soy yo manifestándose y trascendiéndose
Y después de esa sesión de baile, que ya hemos soltado todo, el hecho de tumbarse con ojos cerrados y permitir ya un trabajo más sutil, vamos a hilar fino, ¿no? Ahí ya simplemente nos volvemos receptivos, incluso a veces el cuerpo puede reaccionar, porque de hecho el sonido, obviamente, como hemos dicho, el sonido afecta al agua, somos un porcentaje muy alto de agua y eso vibra en nosotros y nos mueve. Y la intención que está detrás, que como decía al principio, está ya colocándonos en una dirección muy clara, ¿no? Entonces, ese sonido, ese baño de sonido, con esa intención, va a ir soltando otras capas, va a ir hilando mucho más fino, como decía antes, y va a ir liberando bloqueos que también, como he dicho, he tenido sesiones con, bueno, pues eso, que parecen como milagros, ¿no? Una persona con una operación que no puede doblar la rodilla, le duele muchísimo, sale andando y sin dolor, no me lo cuenta, me lo encuentro después, claro, porque como no le entra en la cabeza es como que no sabe. Bueno, muchas dolencias han ido, traumas emocionales que son sanados también. La gente no sabe muy bien a lo que viene y de repente, pues claro, se encuentran con situaciones que, claro, o sea, les pueden sobrepasar, ¿no? En ese sentido, pero claro, siempre están muy agradecidos, ¿no? Porque alguien cuando viene a una sesión de baile de este tipo y de danza y de baño de sonido, piensas que vas a pasar un poquito el rato para disfrutar, para soltar un poco los problemas de la vida. Y sí, por un lado sí, claro que sí, pero mucho más. Te llevas mucho más de eso porque, bueno, ahí también hablo de los facilitadores, ya puedo hablar de mí, pero de cualquier facilitador, al final es el que está colocando una intención, el que de alguna forma lidera esa energía. Luego, obviamente, cada uno es el que hace su propio trabajo, ¿no? Integrándose al baile o abriéndose al sonido. Pero, obviamente, siempre hay, yo siempre digo que las sesiones las hacemos entre todos, porque yo me dejo mucho llevar por lo que siento, y lo que siento es, al final, podemos decir que es lo que hay en el momento, si hablamos astrológicamente, que obviamente se manifiesta en todos nosotros y lo que traemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en ese dejarme llevar, me dejo llevar por lo que es en ese momento. Entonces, para mí las sesiones son creadas entre todos y yo creo que ahí está la magia también. Ahí está la magia de no llevar, que puedes llevar, pues eso, un esquema más o menos estructurado de lo que vas a hacer, pero el dejarte llevar por el momento, por las personas, al final es, yo creo que, fundamental para conectar con el momento presente y con las personas, ¿no? Y eso también es otro trabajo interesante hacer, ¿no? Aceptar el movimiento, el cambio de dirección y el escucharse y hacer desde esa escucha, que muchas veces puede parecer sin sentido, eh, pero actuar desde ahí. Yo empecé a introducir la voz hace poco y voy a contar por qué. Hace como 15 años o 20, yo me he dado cuenta que cuando me enfermo es como que me ponía a cantar. Yo pensaba que era delirio y, y me he dado cuenta de que no es delirio, o puede que sea delirio, o es a través de ese delirio que esa voz se manifiesta. Pero bueno, total, la cuestión es que después de esos cánticos yo me sentía bien. Era como que me bajaba la fiebre, me sentía a gusto, como que de alguna forma me sanaba. Entonces, en mis sesiones terapéuticas, eh, yo trabajo también con el masaje, ya hablo de esto ahora, entonces trabajo con el cuerpo físico también a nivel manual, estoy formado como quiromasajista, incorporo un masaje ayurvédico y trabajo con sonido, entonces ahí estoy, digamos, llegando al ser desde muchos lados, ¿no? Trabajando desde lo más burdo, podríamos decir, que es el cuerpo físico, el cuerpo energético a través de ese campo energético y luego con el sonido, digamos, que vamos, digamos, llegando más a la parte esencial. Yo creo que el sonido al final vamos a lo esencial, ¿no?
Y quise incorporar esa voz porque era como un llamado para mí, pero al mismo tiempo me daba miedo, vergüenza, como quieras llamarlo. Pero era como que tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Es como que yo, venga, venga, venga. Pero está lo mismo, los miedos, los bloqueos. Pues es que es una maravilla. Es que lo que digo, cuando te enfrentas y de repente lo haces desde tu verdad, empecé a incorporarlo en las sesiones personales, en las que hago un trabajo físico también, y que ya sí, porque esa forma ha funcionado, entonces nos quedamos estancados en esa forma que ha tenido éxito o que ha tenido, pues eso, el reconocimiento. Entonces, perdón, me he despistado un poco porque hay movimiento por aquí. La forma... me he despistado, me he despistado. A ver, sí, ese aceptarnos a nosotros mismos, esa luz que somos, ¿no? Permitir que sea en todo momento. Entonces, el juego es una herramienta fundamental para todo esto, ¿no? Y trascendemos ese miedo a través de, pues eso, simplemente ser. Bueno, aquí está su... Bueno, sí, he hablado de los pares de opuestos, la danza, la pintura, la música. Yo creo que ya la vibración, el sonido, la intención, el miedo como brújula en la vida, en todos estos planetas. Vale, pues yo creo que aquí voy a hacer una pequeña pausa. Pues aprovechando esta pausa, déjame decirte que tienes saludo de muchísimas personas, desde Argentina, desde España, Luxemburgo, Estados Unidos, desde México, desde República Dominicana, desde El Salvador y unas que otras preguntas. Marita Medina dice, saludo desde Cali, Colombia. Y entonces ella dice, ¿qué te llevó a la conexión tan profunda con esta belleza de instrumentos y de ese tu sentir? ¿Qué experiencia te motivaron a entregar toda esta energía tan linda que emanas? Qué gracias, qué perfecto. Muchísimas gracias por tus palabras. En mi caso, desde siempre he tenido la suerte que mis padres siempre han estado ligados a la música y es algo que me llegó a mí desde pequeñito. Entonces, pues de pequeñito lo he tenido en mi vida, que es verdad, yo entré tardísimo a la música, porque hice algún intento de adolescente, pero yo tuve una adolescencia que anduve muy perdido. O sea, mi camino ha sido mucho de ir a las sombras, podríamos decirlo, y salir. Yo hasta los 30 no empecé realmente a accionar en mí. Y a esos 30 años yo dije, me hice una lista de cosas, dije, este es un momento de cambio para mí. Fue muy, muy, muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? O sea, hemos venido aquí a ¿qué? A hacer lo que queremos hacer, ¿no? Y en ese querer hacer, yo dije, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, yo creo que esto es muy personal. Y a mí lo primero que me vino fue música. Y desde ahí empecé. Yo en ese caso andaba en una época muy hippie, vivía en una furgoneta, iba por ahí, entonces había hecho un par de intentos con la guitarra y como que no. Y entonces decidí comprarme una flauta, que era un tamaño más adecuado para el lugar donde vivía. Pero más que nada era como, voy a hacerlo por mí, por disfrutar. Jamás pensé que fuese a ser mi camino de vida, pero lo ha sido. Durante muchos años yo he estado viajando y tocando por el mundo y tocando. Pero simplemente porque lo hice desde el corazón, creo yo, ¿no? Apareció una persona, empezamos a hacer, viajar,
un plan, un proyecto de vida, ¿no? Y muy bonito. Ahora estoy en otro proceso diferente, pero obviamente el lanzarse, yo creo que a lo que uno quiere, a lo que uno resuena, que en mi caso fue la música, es importantísimo, ¿no? O sea, es primero buscar qué es lo que quiero, qué es lo que quiero de verdad. Y, y desde ese querer, entregarse. Obviamente hay que anclar. Anclar significa que hay que dedicarle tiempo. Yo empecé a dedicarle tiempo porque tenía muchas ganas. Luego apareció una persona, me facilitó y luego pues creas un proyecto y te dedicas a eso. Y luego pues empecé a incorporar otros instrumentos porque me lo pedía y ahora con el piano pues estoy encantado. Y fíjate, llevo 2 años con el piano, ya he grabado 2 discos, estoy con el tercero y todo de una forma autodidacta porque me entrego, yo creo que me entrego a lo que yo soy y es lo que decía antes, es mucho más importante el fondo que la forma. Entonces, yo voy buscando sacar lo que tengo aquí dentro, o no que vaya buscando sacar lo que tengo aquí dentro, es que es como que quiere salir. Entonces, luego al final, obviamente, tiene que tomar una forma. Hay cosas que de repente, pues no, digo, como que viene esto, digo, pues no sé hacerlo. Entonces, ahí la técnica es la que acaba depurándose, pero a través primero de ese fondo que quiere manifestarse, ¿no? Eh, bueno, yo creo Pues que tenemos otra pregunta acá. Esta es de Loli Fernández de España. Ella dice, ¿qué me revela el proceso creativo sobre mi relación con el miedo? O sea, su proceso creativo. ¿Qué me revela mi proceso creativo artístico sobre mi relación con el miedo? vale, pues obviamente te va a mostrar tus limitaciones en principio, porque no quieres. Si hablamos de la danza, por ejemplo, vas a inhibirte algunos movimientos, entonces vas a ver dónde están los bloqueos. Primero es eso, o sea, darte cuenta dónde estás, a lo mejor viendo a otro cómo baila, no sé qué, pues dices, pues yo no puedo. O simplemente tú misma sola o tú mismo, pues te das cuenta de que estás limitado a lo mejor y que no mueves los brazos, que te cuesta, que eres tímido, que entonces te va a mostrar tus propios límites, tus propios miedos y a la hora de enfrentarlos y de trascenderlos, pues de alguna forma liberas. Y yo lo veo eso, lo que decía, como una especie de analogía con la vida. Si tú empiezas a hacer eso con el arte y vemos la vida como un lienzo que tenemos que pintar, pues lo podemos llevar ahí también, ¿no? O sea, es eso. O sea, yo veo todo lo que hago, intento trasladarlo a la vida también. Y es que aunque no lo intentes, te acaba saliendo de forma natural, ¿no? Si tú enfrentas tus miedos en un ámbito de la vida, en otro, en otro, en otro, pues al final se acaba manifestando en tu vida, ¿no? Y acabas creando la vida que quieres, la vida que eres tú, que tiene que salir a la luz. Bien, otra pregunta. ¿Qué pasaría si en lugar de rechazar mi miedo, lo escuchara como un maestro? Claro, eso es justamente lo que estamos diciendo. Eso es justamente lo que estamos diciendo. Es un maestro. El miedo como brújula, el miedo como guía, el miedo como portal, el miedo como algo que tenemos que atravesar. Esa es mi enfoque. O sea, si lo rechazo, no estoy aprendiendo, no estoy integrando el mensaje que ese miedo me está mostrando. Y entonces, pues me decía, se me va a volver a manifestar si no lo enfrento y la vida se convierte en un disco rayado que siempre te va a mostrar más de lo mismo en el mismo nivel. Si lo trasciendo, voy elevándome, voy elevándome, voy. Desde el punto de vista astrológico, digamos, siempre, o sea, hay muchas cosas que trascendemos, vamos a ir, digamos, integrando diferentes niveles de un miedo, podríamos decirlo. Entonces se trata de eso, de tener la maestría, tener esa maestría interior de tus propios miedos. Bien, ¿Alguna pregunta perfecto. más? No, por ahora ya no tenemos más preguntas. ¿Tienes otro instrumento que vayas a tocar? Me dijiste Pues al sí, inicio, mira, voy a ¿verdad? tocar este instrumento, bueno, ya que estamos de hablar de él, es un instrumento que es muy reciente, que incorpora, son 3 instrumentos tradicionales. Yo no sé cuál, si voy a tocar los 3, 2, 1, porque ya te digo, me dejo guiar un poco por el momento. Se llama Cotamo y pues nada, voy hacia él.
Bueno, podemos pues, anclarnos, conectar con nuestra respiración, con nuestro cuerpo. Sentimos la presencia, nuestra presencia corporal. Podemos cerrar los ojos para facilitar este proceso.
Maravilloso, maravilloso ese sonido. Tengo acá una que otra pregunta y también saludos. Voy a pasar entonces con la preguntita que hace una persona desde ultramar. Y bueno, ultramar son todos ahora en este momento, porque todos están conectados de diferentes países. ¿Qué necesita mi cuerpo para sentirse seguro y expandirse? Esa es la pregunta. Esta seguridad yo creo que buscamos todos es justamente la que nos impide trascender el miedo. O sea, la inseguridad, este es el miedo. Yo creo que siempre vamos trascendiendo y conectando más con nosotros porque la vida nos presenta esas pruebas que son esa inseguridad. Entonces es que la seguridad que buscamos, yo creo que desde mi punto de vista es aceptar que todo es cambio y desde ahí ya podemos ver todo desde otro lugar, pero en el momento que, yo creo que si llega un momento en el que ya estamos seguros, no sé, yo creo que trascendemos, ¿no? Yo creo que estamos aquí siempre para ir aprendiendo y en ese aprendizaje siempre van a presentarse vulnerabilidades, va a haber algo que tenemos que integrar en nosotros. Entonces, eso de alguna forma va a ser una inseguridad. Entonces, simplemente aceptar que no vamos a tenerla nunca, esto nos puede dar esa seguridad, ¿no? Aceptar que todo es cambio y que desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar de aceptación y de que todo es cambio, sí que puedo entregarlo. Otra herramienta que yo he utilizado mucho es el Vipassana, que es una meditación. Vamos a ir a otro lugar. Desde ahí es que me ha venido por eso cambio. Anicca, que es todo es impermanente. Vean, todo es impermanente, no hay nada que esté fijo, ¿no? Y eso, de alguna forma, nos da miedo, porque queremos esa seguridad de lo fijo. Entonces, desde ese lugar, aquí ya estamos hablando de meditación, que siempre ha estado muy ligado a mi vida también, desde ese lugar, que al final es ese centro en el que todo lo demás se puede mover, pero yo estoy conectado conmigo, ahí sí encontramos esa seguridad. Esa sería, este sería mi mensaje, ¿no? Y eso Bien. es una técnica. Bien, perfecto, gracias. Entonces, tienes unas afirmaciones. El Audi Rodríguez, desde República Dominicana, señala que el arte ayuda a curar enfermedades. También tengo a Carla Alfaro, desde Estados Unidos, que dice que es muy relajante tu música. Karina Álvarez, que la música le trajo mucha paz. Marta Casas, ella dice que la música la eleva, que se sintió así en las nubes, especialmente cuando tocaste el piano. Sí. ¿Sí? Perfecto. Sí, lo único que tengo que decir, es verdad que a través de Internet y tenemos una herramienta maravillosa. ¿Qué ocurre? Yo siempre trabajo con instrumentos acústicos no amplificados porque emiten un amplio rango de frecuencias que lo que es amplificado, pasado a través de la electricidad, no puede registrar. Entonces, agradezco muchísimo todos estos mensajes que llega esa música, ¿no? Me encanta recibirlo. Pero también digo que cuando estamos viviendo un concierto en directo, hay muchas frecuencias que mismamente, aunque no las escuchemos, nos están llegando y que esas también son esas frecuencias que están ayudándonos a sanar. A través de Internet llega mucho, a través de las redes, a través de altavoces, nos llega muchas cosas. Pero instrumentos acústicos y muy cerca, estas frecuencias, estas vibraciones, realmente son las que deshacen el nudo, por decirlo de alguna forma. Perfecto. Pues fíjate, para terminar ya tengo acá que Kenny Alfaro está en Luxemburgo. Ella dice, genial, qué maravillosa presentación y aporte para esta 11ª edición de la Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz. Y te da las gracias
Entonces, ya finalizando, vemos que todo llega cuando lo soñamos. Tú dijiste que habías desde niño, tenía esa, tu intuición te había dicho como que la cosa no era por ahí, que tú querías ir por otro lado y mencionaste que querías preparar una charla sobre miedo y cuando te avisan de esta ponencia acá, en esta conferencia, pues fue tu oportunidad y la hiciste acompañada de música, de danza y qué bueno. Nos hablaste de los planetas, cómo Plutón es el gran transformador de los miedos, porque tú también trabajas con astrología, nos hablaste del niño interno, que hay que tratar ese niño o niña interno para poder sanarnos, que para enfrentar el miedo hay que tener información, es decir, ver qué es lo que nos lo está provocando. También nos hablaste de cómo sanar el cuerpo a través de la pintura, a través del sonido, el sonido de la música. Hablaste del humor para vencer el miedo cuando cometemos un error. A mí me encantó, te doy las gracias y me gustaría que te despidas del público, que tienes muchos saludos todavía por ahí. Bueno, pues vamos entonces a terminar esta ponencia porque nuestro ponente no lo tenemos ahora disponible, parece que por internet, ustedes saben, esos son gajes del oficio, no solamente en este país, sino en el mundo actual que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias por estar presente y quédense ahí, que viene una ponencia muy, pero que muy interesante en breve.